y casi 2. ¿No? Lo siento por el horario, si es que hay alguien conectado desde Latinoamérica, espero que no, pero a estas horas. Pero bueno, si hay alguien, saludos cordiales. A ver, déjame presentar a Daniela. Daniela es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y ahora nos está visitando durante un mes, luego está unas cuantas semanas más en la Universidad de Madrid. Y os quería explicar que Daniela tiene una trayectoria de formación en ciencias sociales con orientación a la educación. Eso que yo creo que vincula también con nuestro grupo de investigación, que es Sociología de la Educación, y es profesora de ciencias de la educación, también como nosotros, como que tenemos mucha afinidad desde este punto de vista, ¿no? Y es investigadora también en su universidad, en el Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales, que es un centro que es mixto, ¿no? De la universidad y del CONICET, y además es directora del Grupo de Estudios de Educación Superior en América Latina. Yo estoy contenta de que haya venido porque mi línea de investigación como es educación superior, pues, me va muy bien y todavía tenemos más afinidad, ¿no? Campo de investigación, políticas de educación superior, gobierno universitario, acceso a la educación superior. Y muestra dos de sus recientes investigaciones, una sobre privatización y mercantilización, universidad y el conocimiento, y otra sobre cambio político institucional, políticas universitarias y actores, ¿no? Entonces, esto lo hace desde una perspectiva comparada, que es una cosa que yo creo que hoy veremos, que nos presenta un poco de comparación, que es bastante una constante en su investigación, el hecho de comparar o entre universidades o entre países, y de otros intereses, que a mí también me ha gustado mucho, que ahora está estudiando estudiantes universitarios, ¿no? Su cambio de percepción sobre el tiempo, etc. Y creo que es súper interesante. Pero hoy no nos hablará de esta última investigación que está en marcha, sino de la investigación anterior, que se centra más en cuestiones y por tanto más de política universitaria. Bueno, con todo el agradecimiento del mundo, profesores. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los coordinadores de INCASI y a la profesora Leticia Munisterra, colega de la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo la oportunidad de sumarme al proyecto INCASI y tener experiencia aquí. Por supuesto, al director de TRED, Rafael Merino, por recibirme, y claramente a Elena, que me ha recibido muy amablemente, y cada vez que conversamos, que tenemos muchas actividades para seguir pensando en trabajo. Saludo a los colegas que están conectados, especialmente al colega platense, que se levantó muy temprano para estar presente. Gracias, Luis. Así que bueno, tengo un gusto enorme de estar aquí compartiendo y les agradezco también su disponibilidad. Como decía Elena, mis investigaciones se inscriben en los estudios sobre la universidad. Son estudios que en América Latina tienen una presencia importante, especialmente en México, Chile, Brasil y Argentina. Es así que mis primeras investigaciones analizaron los cambios que se generaron en las universidades públicas en el marco de una nueva relación entre Estado y universidad en América Latina en los años 90. Y así fue que la tesis de maestría estuvo centrada en analizar las dinámicas institucionales que se generaron cuando modificaron las reglas de financiamiento de las universidades públicas. Esa investigación me permitió observar el lugar que estaban teniendo las autoridades unipersonales, rectores, decanos, en universidades con una fuerte tradición de los espacios colegiados y donde el poder emana de la base, de abajo hacia arriba, heredera de una configuración de poder heredada de la reforma universitaria del 18 en Córdoba, que constituyó la identidad de las universidades de América Latina y del Caribe por su proyección hacia la región. Entonces, al observar el lugar de los decanos y los rectores,
en la tesis de doctorado me desplacé la mirada hacia el gobierno interno de las universidades, en realidad los cambios del gobierno interno de las universidades en ese contexto de políticas públicas que se empezaban a implementar. Allí en esta investigación se elaboró un argumento que está presente en la investigación que voy a presentar ahora, porque estoy haciendo como el recorrido más ¿no? de las ideas que fui elaborando, que tiene que ver con que las tendencias regionales y mundiales asumen formas específicas o particulares en los casos nacionales en función de las tradiciones y de las configuraciones de los sistemas universitarios. Entonces, claramente en Argentina, a pesar de la tradición, las autoridades unipersonales estaban fortaleciéndose, concentrando mayor poder, al igual que reflejando las tendencias a nivel regional y mundial, pero con particularidades y la explicación de cómo se da ese proceso es propio de cada caso nacional. Estas investigaciones las realicé desde un enfoque de política pública, de sociología de las organizaciones, y una metodología de casos de estudio, en particular con casos únicos o casos simplificados. Luego incursioné sobre los procesos de privatización y mercantilización de la educación superior en la región, el enfoque del derecho a la educación superior, y de cómo estos procesos ponían en cuestión los postulados de avanzada que tenemos en la región, en particular declarados en la CRES del 2008. Y estos estudios que tienen un abordaje sobre la región en su conjunto, y en particular en 4 casos nacionales, Argentina, Chile, Perú, Dominicana, yo Perú y Dominicana, y otra colega Argentina y Chile, aparece de nuevo la clave de las formas que las tendencias regionales asumen en los países. Entonces podemos decir, podemos caracterizar a América Latina y el Caribe como una región hiperprivatizada, pero las formas que asume la tendencia de privatización adquiere características específicas, se reproduce por las configuraciones y las lógicas de poder al interior, dentro del campo universitario nacional, y entonces aparece otra vez esta clave de las formas que asumen las tendencias en casos nacionales. Y la perspectiva comparada, bueno, permite justamente problematizar, desnaturalizar, pensar en una tendencia que oculta, que obnubila particularidades específicas de los casos, que claramente permiten pensar políticas, conocer la dinámica de cada país, permite también pensar políticas públicas para intervenir en estas tendencias. Entonces, esta mirada de casos nacionales y toda la región resultó muy productiva para el equipo de trabajo, porque como señalaba, bueno, la mirada comparativa permite problematizar cada caso nacional y observar las diversidades existentes en la región. Sí. Dice que no se mueve la diapositiva. Sí, y claro, porque todavía no empecé. Es una presentación larga. Estoy tomando unos cuantos minutos para no me pone llegado, pero ya llego. Entonces, decía que conocer la región, y, o sea, hay un cambio de mirada muy fuerte en mis líneas de investigación, porque, bueno, yo miraba hacia análisis de las organizaciones, las lógicas de poder, las relaciones, las tomas de decisiones y las configuraciones organizacionales. La línea de investigación sobre privatización y mercantilización supuso levantar la mirada, mirar la región, bueno, descubrir las diversidades entre los países, bueno, me permitió problematizar una serie de cuestiones, y una de ellas es el acceso a la educación. Los cambios que se estaban implementando en el acceso a las universidades en la región. Empecé a darle forma a una serie de ideas que venía trabajando, como proyección de la estancia aquí, ¿no? Y de la estancia, considerando que el GRED ahí muy amablemente me recibía, bueno, de todas las que vengo trabajando,
decidí formalizar en esta línea para poder compartir con ustedes. Ahora sí. Debería moverse. La presentación que voy a compartir con ustedes tiene como título Cambios en los dispositivos de acceso a las universidades a partir del reconocimiento de las desigualdades sociales y educativas previas, avances y limitaciones, ¿no? La democratización en el acceso a la educación superior ha sido un tema central en la agenda universitaria. Los datos cuantitativos indican una magnitud en el crecimiento destacable desde el cambio de siglo en todas las regiones del mundo. Las tasas de matrícula a nivel mundial registran un aumento del 19% al 38% del 2000 al 2018. Esto es, las tasas de matrícula a nivel mundial pasaron del 19% al 38% en el periodo del 2000 al 2018. Las regiones que más crecieron son la región de América Latina y el Caribe y la de Asia Oriental y Sudoriental. Son las regiones que han registrado las mayores expansiones. Esta expansión está asociada a la concepción de la educación superior como derecho. Entonces, decía que la expansión en las tasas de escolarización, las tasas de matrícula a nivel mundial, tienen que ver con los cambios de la concepción sobre la educación superior como derecho. Lo que vemos en ese mapa son los países pintados en azul que tienen un reconocimiento del derecho a la educación superior a nivel legislativo, ¿sí? Entonces, todos los países en color azul tienen reconocido el derecho, la educación superior como derecho en su legislación. De la región de América Latina y el Caribe, los países que han declarado la educación superior como derecho son Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 10 en total. Ahora bien, América Latina y el Caribe es una de las dos regiones, entonces, que ha mostrado las tasas de mayor expansión, y uno podría interpretar que son datos auspiciosos, pero encubren dos cuestiones muy importantes que requieren ser señaladas. Por un lado, los altos grados de desigualdad que persisten entre los países y al interior de los países. Y por otro lado, esa expansión se realizó en general sobre la privatización de la educación superior. Ambos aspectos atentan contra la concreción y consolidación de estos procesos de ampliación del acceso y el ejercicio efectivo de la educación superior como derecho. Entonces, quisiera mostrarles algunos datos para dimensionar este problema que estoy señalando. Las tasas de matrícula de educación superior en un conjunto de países de la región. Entre el 2013 y el 2021, lo que podemos observar es que todos los países ampliaron, ¿no?, significativamente sus tasas de matrícula, tasa bruta de matrícula. Vemos también que algunos países han logrado la universalización, como Argentina, como Uruguay, Perú, Chile y Argentina. Y otros países están en el proceso de están en la instancia de masificación, porque no han logrado todavía superar el 50% de estudiantes al interior de sus instituciones. Entonces vemos allí la diferencia entre los países. Ahí. Bueno, lo que podemos observar también en este gráfico de cobertura de la educación superior por quintil de ingreso en el año 2021, que incluye los últimos años disponibles según el país, es la diferencia al interior de los países, y allí podemos ver cómo la amplia brecha que existe en países como Costa Rica y Uruguay, donde podemos observar, Costa Rica, ¿lo ubican? Costa Rica, Uruguay,
la brecha que existe entre el 60% entre el quintil número 1 y el número 5. Y después podemos observar cómo Panamá y Brasil tienen una brecha amplia, pero más acotada. Y después podemos observar cómo Chile y Argentina, por ejemplo, tienen brechas más acotadas. Cuando uno compara, por ejemplo, Argentina, uno dice, bueno, Argentina, según este criterio, este indicador, Argentina y Chile, lo podríamos poner juntos. En realidad son dos sistemas universitarios completamente diferentes. Uno inscrito en una lógica de mercado y el otro con una matriz muy fuerte respecto de lo público. Entonces siempre es importante hacer incluso Costa Rica y Uruguay, dos países con una fuerte tradición democrática, bueno, muestran una brecha muy amplia de desigualdad. Ahora quiero mostrar algunos datos respecto de privatización. Ese gráfico lo que muestra es el porcentaje de estudiantes en el sector privado. Y esto era lo que les comentaba, por ejemplo, si miramos Chile y Argentina. Bueno, en principio América Latina es una región que hemos caracterizado como hiperprivatizada porque más del 50% de sus estudiantes asisten a instituciones privadas. Instituciones privadas que que se caracterizan por una alta diversificación institucional. Tenemos instituciones privadas con y sin fines de lucro, con lucro legalizado, lucro cubierto. Tenemos universidades privadas nacionales e internacionales, ¿no? Corporaciones que están presentes en determinados países. Tenemos universidades privadas de élite, de atención a la demanda y también de muy bajo costo, ¿no? Que uno puede encontrar, por ejemplo, en Perú, las investigaciones dan cuenta de estafas educativas, ¿no? Estamos hablando de, cuando hablamos de bajo costo, estamos hablando de condiciones que no catalogan como condiciones de infraestructura, de planta de formación de docentes, que no podríamos definir como universidad y que incluso ha sido un país que ha cerrado más de 40 instituciones, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de lo privado es un mundo muy amplio, ¿sí? Pero lo que quería mostrarles es un indicador muy sencillo que nos da cuenta de la complejidad de este proceso en América Latina, pero sí que muestra cómo el 83% de los estudiantes en Chile asisten a universidades privadas, mientras que Argentina está en el otro extremo con un 22% de estudiantes. Tenemos sistemas altamente privatizados como Chile, Perú, Paraguay, Dominicana y Colombia. Algunos de esos países estaban en el mapa anterior, declararon la educación superior como un derecho. Entonces, con esas coordenadas, los objetivos de la investigación que estoy llevando adelante tienen que ver con analizar los procesos de cambio, los principios organizacionales y simbólicos que definen el acceso a las universidades públicas durante este nuevo siglo, registrar la diversidad de diseños institucionales en los mecanismos de acceso, en los casos nacionales, y evaluar en qué medidas incorporaron los diseños el reconocimiento de las desigualdades sociales y educativas previas. El propósito de la investigación tiene que ver con aportar conocimiento al debate sobre cuáles son las configuraciones institucionales capaces de remediar la desigualdad en la educación superior y aportar a los estudios sobre transiciones y trayectorias universitarias con información sobre dimensiones institucionales que funcionan como condicionantes de las trayectorias, de las transiciones hacia la universidad y de las trayectorias universitarias. Entonces, ¿cuál es el cambio en el sentido que asume el derecho a la educación superior en América? Lo que se refiere es un cambio muy sustantivo en la medida en que la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008, se hacen conferencias de educación a nivel mundial, que se hizo hace 2 años aquí, en Barcelona, la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008 en
Cartagena de India en Colombia, declara que la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esa afirmación, o sea, se afirma que es un derecho, pero ya no desde una perspectiva meritocrática, sino que en tanto derecho es universal y tiene que estar garantizado por el Estado. En este sentido, si para la conferencia las conferencias del 96 y del 98 la fórmula fue de la elite al mérito, la conferencia del 2008, la fórmula que refleja el nuevo sentido de la educación superior en la región es del mérito al derecho. Esta es una conferencia, o sea, la declaración tuvo un impacto importante en la conferencia mundial siguiente, pero no tuvo la conferencia mundial que se realizó aquí en Barcelona hace 2 años, dos años, tuvo configuraciones muy distintas, la dinámica del trabajo fue muy distinta y no tuvieron, como en las conferencias anteriores mundiales, las conferencias regionales no tuvieron las declaraciones de las conferencias regionales anteriores, no tuvieron la misma presencia. Fue más una configuración, una conferencia con expertos, con técnicos y con actores que no están representando como los estados nacionales. Bien, entonces hay un cambio en el 2008 en la región, que es un cambio en el sentido de la educación superior como derecho, que orientó la construcción de políticas universitarias en la región. Entonces, la idea es analizar los cambios en los dispositivos de acceso en las universidades públicas de la región de América Latina y el Caribe en 6 casos. Habíamos definido que hay 10 casos de países que tienen declarado en su legislación a la educación superior como derecho. De esos 10 casos, les voy a presentar los datos de 6, porque es hasta donde hemos llegado en el análisis. Lo que no significa tampoco es que en países donde en la legislación no tienen incorporado, no se ha reconocido la educación superior como derecho, no hayan incorporado políticas en el mismo sentido. ¿Sí? Podríamos trabajar Colombia, por ejemplo, pero bueno, hice como un recorte con algún sentido para mostrar estos países que tienen declarado el derecho a la educación, qué cambios han incorporado. Entonces, respecto de la gratuidad. Cuando el acceso a la educación superior se convierte en función de la capacidad financiera en lugar de la capacidad educativa, la educación superior entonces se convierte, es aparentemente más un privilegio que un derecho. Entonces veamos qué sucede con la gratuidad en estos 6 países. La gratuidad en Argentina es un derecho adquirido y universal para acceder a las universidades públicas. La gratuidad fue definida en 1949, tiene más de 70 años, tuvo sus interrupciones en relación a los gobiernos militares, pero tiene una larga trayectoria. Y la idea es, hay una serie de adjetivaciones que van a ir mostrando las diferencias entre los países. En Argentina, entonces, la gratuidad es un derecho adquirido y universal para acceder a las universidades públicas. En Chile, el derecho es restringido a un grupo de estudiantes, el 60% de los quintiles unidos, para acceder a las universidades públicas o privadas, y está asociado al rendimiento académico. ¿Por qué? Porque la gratuidad, se accede a la gratuidad en la medida en que se aprueba la prueba de ingreso. En Ecuador, la gratuidad es un derecho universal para acceder a las universidades públicas asociado al rendimiento académico. Al igual que en Chile, hay que aprobar un examen para acceder a la gratuidad, y el derecho puede suspenderse temporalmente también por el rendimiento académico. Entonces, es un derecho que se adquiere, pero que puede ser suspendido en la medida en que no se aprueba una materia. Para poder cursar de nuevo una materia, hay que pagar por ese curso. En Chile también. En Chile también. O sea, también lo pierden, ¿eh? También es en 1 y 2 también pierden la gratuidad. Temporalmente o pierden la gratuidad, porque es el caso de Perú. Es un derecho universal para acceder a las universidades públicas asociado al rendimiento, porque también tienen que aprobar un examen con un alto grado de selectividad,
pero el derecho puede suspenderse por rendimiento académico. Se suspende una vez que, en Perú si no apruebas todas las materias estipuladas para el año, pierdes la gratuidad. Pero se pierde, se suspende, no temporalmente se suspende. Para continuar, tienes que pagar para seguir estudiando. En Paraguay, el derecho para acceder a las universidades públicas es solo para estudiantes egresados de escuelas públicas, entonces es restringido. O sea, es un derecho restringido para acceder a las universidades públicas asociado al rendimiento. El derecho para Paraguay, el derecho para acceder a las universidades públicas para estudiantes egresados de escuelas públicas y subsidiadas que acrediten vulnerabilidad y está asociado también al rendimiento académico. Entonces es un derecho restringido a una población, a los egresados de escuelas públicas que acrediten vulnerabilidad, o sea que también hay que hacer un trámite, y está asociado al rendimiento académico porque también existen sistemas de ingreso selectivos. Y en República Dominicana, que también tiene una tradición de muchos años, la gratuidad, el derecho es un derecho simbólico adquirido y estratificado, según condición de extranjeridad, haber estudiado en instituciones públicas o privadas, y los estudiantes que provienen de liceos públicos pagan una matrícula mínima y acceden a los créditos de manera gratuita. Esto es, la Universidad de República Dominicana, la Universidad Pública de República Dominicana es arancelada, ¿sí? Y es estratificada. Entonces, depende de la condición, se pagan distintos aranceles. La idea de gratuidad simbólica se aplica en general a los estudiantes que provienen de los liceos, de las escuelas públicas, que son generalmente de los quintiles más bajos, y, por ejemplo, que pagan una matrícula mínima que es de $3, ¿no? Y el acceso a cada crédito es gratuito. Entonces, a ellos les llamamos gratuidad, para los dominicanos eso es gratuidad, ¿sí? Nunca diría que la Universidad de Santo Domingo, ningún dominicano diría que la Universidad de Santo Domingo es arancelada, ¿sí? Pero desde criterios de definiciones de gratuidad, por eso le ponemos la gratuidad simbólica, ¿sí? Lo que vemos también en los años es que varias definiciones de la gratuidad tienen que ver con este nuevo siglo. Chile inicia la gratuidad en el 2015. Esa definición de derecho restringido a un grupo de estudiantes del 60% de quintiles 1 y 2 es del 2018. En Ecuador es en el 2008, en el gobierno de Correa. Se declara la gratuidad de las universidades públicas. En Paraguay es reciente, 2020. En Perú, en el 2014. En realidad, las universidades de Perú tienen la gratuidad desde los años 60, pero la definición de que esté asociada al rendimiento académico es del 2014. Entonces, ahí hay un retroceso en Perú. Lo que quiero mostrar con algo de los años es que, bueno, hay cambios que se están dando en el nuevo siglo. Ahora, en relación al sistema de ingreso. Bueno, en Argentina el ingreso es ciclo estricto. Los estudiantes solamente tienen que egresar de la escuela secundaria y anotarse en la universidad e ir llenando un formulario muy sencillo, online, y presentar una documentación muy básica en la institución, y tienen que saber qué día y qué hora comienza la clase. En Chile el ingreso es selectivo y centralizado. Hay una prueba estandarizada que tiene con alto grado de selectividad y es centralizado. En Ecuador el ingreso también es selectivo y centralizado, y que esté centralizado tiene que ver con la reforma del 2008, porque en Ecuador existían sistemas de ingresos, pero eran descentralizados por instituciones. En Ecuador se centraliza la política universitaria y también con ello el sistema de ingresos, que ha tenido varios ajustes y cambios a lo largo de los últimos años. En Paraguay el ingreso selectivo es descentralizado y arancelado.
hay que pagar para dar la prueba. En Perú el ingreso selectivo es descentralizado y también arancelado. En República Dominicana el ingreso es irrestricto, existe una prueba diagnóstica que es obligatoria y arancelada, pero es diagnóstica. Que da esa información para las instituciones para que generen dispositivos para las universidades públicas, envían esa información de los estudiantes que están recibiendo esas instituciones. Esa prueba, la prueba POMA, para las universidades privadas del IF, les da información para hacer pruebas de selectividad, ¿sí? Pero en el ámbito de las universidades privadas. Bueno, también vemos ahí una diversidad de modos de acceso a los países seleccionados. Bueno, aquí en este cuadro lo que vemos es una serie de dispositivos que se fueron incorporando para resolver o como respuesta a los problemas relacionados con el mérito. Entonces, con el mérito, no, con condiciones con generar mejores condiciones para el acceso y la permanencia al interior de las universidades. Por ejemplo, hay una política muy importante de becas en la región, pero significan, el término beca significa cosas muy distintas en los distintos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina la beca es para cubrir costo de vida. Algunas son universales y otras son focalizadas. Por ejemplo, el transporte y la alimentación es una política universal, o sea, hay comedores, el transporte en general, ¿no? Y en particular estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, donde está la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, el transporte está subsidiado para los estudiantes universitarios, independientemente de su condición, y después otros son focalizados como alojamiento, alimentación, computadoras, bicicletas, hay toda una política de generar becas dirigidas a esas cuestiones, políticas que son nacionales e institucionales. ¿No? Hay políticas donde los estudiantes aplican las becas nacionales y también las instituciones generan condiciones para sus propios estudiantes, especialmente las ligadas a los comedores universitarios, con un subsidio para el almuerzo y para la cena y para viandas de fines de semana, de costos, algunos son totalmente gratuitos y otros de costos muy bajos. En Chile la gratuidad, en realidad la gratuidad es una beca, ¿no? Porque en realidad el estudiante recibe un dinero, o en realidad la universidad recibe un dinero que ese estudiante, que fue asignado al estudiante para pagar el arancel. Entonces, en muchos países la beca es para pagar el arancel. En la universidad pública, cuando es arancelada, o en las universidades privadas. En los países donde la universidad pública es gratuita, pero con altos grados de selectividad, la política de becas que da el Estado es para pagar el arancel en el sector privado. Eso es un fenómeno que llamamos privatización de los fondos públicos. En muchos países, como en Perú y en Dominicana, en Perú con grandes dimensiones, en Perú es muy claro que el Estado, en vez de ampliar las plazas en la universidad pública, en vez de financiar las universidades públicas para que puedan ampliar las plazas, lo que hace es financiar al estudiante. Hay un cambio en el modo de financiamiento de la oferta a la demanda, y el estudiante que no accede a la universidad pública recibe un arancel, una beca que le permite pagar el arancel a universidades privadas. Recuerden que Perú tiene un alto grado de privatización y en Perú está aprobado el lucro.
En Perú está, desde el 96, está habilitado el lucro. Y lo que muestran las investigaciones, que también puedo llevarlo adelante, es que las universidades privadas con lucro tienen mucha más capacidad institucional de apropiarse de recursos públicos. Bueno, en Ecuador, las becas, esto también es interesante, las becas que da el Estado son para estudiantes que aprobaron el examen, pero que no ingresaron a la universidad pública por la nota de cuotas. Y entonces, les pagan el arancel en la universidad privada. ¿Sí? Entonces, el Estado interviene para generar mayor acceso, pero ese mayor acceso es para acceder a las universidades privadas. En Paraguay, becas para el pago del arancel y para costos de vida. En Perú, bueno, lo que les decía, becas para el pago del arancel en universidades privadas con fines de lucro. En República Dominicana, becas para pagar el arancel en universidades públicas y privadas. Cupos. En Chile, las universidades que se adhieren a la gratuidad, porque hay algo que no estaba en la placa sobre gratuidad, es que la gratuidad es focalizada en el 60% de los quintiles 1 y 2, pero para acceder a universidades que se adhieren al programa de gratuidad. ¿Sí? Entonces, Chile es una complejidad, es un estado tan complejo y es una ingeniería. Es como. No, pero es una ingeniería. A mí me encanta como caso, porque, bueno, Argentina tiene una simpleza y Chile tiene es una ingeniería del Estado, que es muy interesante para estudiar. Entonces, las universidades que se adhieren a la gratuidad deben establecer al menos que el 20% de la matrícula corresponde a estudiantes que pertenecen a los primeros deciles de menores ingresos. Entonces, esas universidades que se adhieren tienen que garantizar el 20% de la matrícula de lugar a estos grupos. En Ecuador, al menos el 10% de la matrícula en las universidades privadas y al menos el 15% en las universidades públicas para sectores históricamente excluidos. En Perú, solamente está definido que el 5% de vacancias asignadas para personas con discapacidad. Es el único grupo al cual se establece una cuota y que incluso tiene que ver con una legislación dedicada a la discapacidad y no con una legislación universitaria. En República Dominicana, las universidades que se adhieren a la gratuidad deben establecer. No hay nada. Ahí está copiado lo mismo que en Chile. ¿Sí? Es un error de edición. Bueno, la última placa tiene que ver con factores que influyen en la selectividad, positivos y negativos. En Chile existen cupos y procesos de selección especiales para estudiantes con discapacidad, etnias indígenas, equidad socioeconómica. También se implementa la nota de la enseñanza media como puntaje estandarizado por referencia según el establecimiento. Se tiene en cuenta la nota, lo cual genera cierta situación de igualdad, ¿no? Un 9 en una universidad privada, o en una universidad pública, un 9 de la región centro, vale lo mismo que una de otra región. Y el 15% de los estudiantes con rendimientos más altos de su generación pueden ser admitidos en las instituciones asociadas al programa. El 15% de los estudiantes con rendimiento más alto de su generación pueden ser admitidos de manera directa, yendo a las universidades que forman parte del programa PASE, o sea, no todas las universidades. En Ecuador existe una encuesta socioeducativa que otorga puntos adicionales a favor de los estudiantes en desventaja en el puntaje producto del examen y de la nota final de grado. Entonces, le hacen cuando van a aplicar el examen, tienen que llenar una encuesta socioeducativa y eso influye en el puntaje final, ponderando su situación.
esa situación tiene que ver con su condición, con la condición socioeconómica, con la ruralidad, con la territorialidad, con la vulnerabilidad de los pueblos y nacionalidades y primera generación. Estudiantes de primera generación. Esas son las dimensiones que se tienen en cuenta para ponderar su condición y generar y atenuar, ¿no? Que esas variables no entren en juego o que los iguale con otros estudiantes. En Perú, en realidad, lo que se observa es que el examen y las pre son los cursos, las universidades públicas dan una capacitación a los estudiantes para ingresar a sus propias universidades, y en realidad si uno paga la capacitación en esa universidad, en algunas instituciones tiene un examen directo. Si lo apruebas al curso, tienes que rendir el examen, accedes, y si no lo apruebas a la capacitación, tienes 2 chances. O sea, tuviste la chance de hacerlo estando en el curso de capacitación que da la misma universidad, y tienes la chance, como todo el mundo, que no hizo el curso de capacitación. Entonces, que sea arancelado y tiene este doble circuito, atenta, ¿no? Porque en realidad los que pueden pagar tienen o una chance más sencilla o una doble chance. Bien, conclusiones. Es posible reconocer que los cambios en los principios legitimadores asociados a la redefinición del sentido de democratización de la universidad, promovidos por la Declaración de la Educación Superior como un bien público y social, un derecho humano y universal, deber del Estado, han contribuido a generar en la región una serie de modificaciones orientadas a ampliar el acceso a la educación superior. La diversidad de diseños institucionales que regulan el acceso a la educación superior muestra una variabilidad que va desde sistemas altamente selectivos que combinan matrícula y examen estandarizado hasta el sistema con bajo grado de selectividad del acceso con gratuidad e ingreso directo, encontrando entre ambos extremos toda una serie de combinaciones y variaciones novedosas. Los dispositivos de acceso a la educación superior, con el propósito de atenuar las desigualdades sociales y educativas previas, se han complejizado y diversificado, asumiendo formas diferentes en relación con la configuración y trayectoria de los sistemas de educación superior nacionales. En algunos casos, las modificaciones implementadas han trastocado levemente formas organizacionales y dispositivos de larga data en los sistemas universitarios. En otros casos, la densidad de los cambios es muy superficial, y en otros han logrado una nueva organización que podrían atenuar los mecanismos selectivos y limitacionistas de los sistemas de acceso a la educación superior. Bueno, muchas gracias.